Entonces habíamos revisado las reacciones de paramiento no enzimático. Recordábamos que las reacciones más comúnmente presentadas es la reacción de caramelización, la reacción de Maillard y la oxidación de ácido ascórbico. También habíamos mencionado que se producen diferentes tipos de moléculas que no son de aporte nutrimental y que se caracterizan por ser derivados de carbonilo altamente reactivos, que generalmente pues se derivaban de la interacción de azúcares y aminoácidos, como son algunos productos cárnicos, algunos productos de carbohidratos y proteínas. La interacción de los aminoácidos y azúcares pues permitían la formación de estos derivados de carbonilo altamente reactivos. Mencionábamos como ejemplo las furanonas, las melaninas, los furanos, la producción también de dióxido de carbono, otros compuestos como lactonas, piracinas, que no son favorables para la aportación nutrimental. Ahorita vamos a revisar los mecanismos de reacción con los que se llevan a cabo, principalmente la reacción de Maillard y la de caramelización. Si bien en la sesión anterior estábamos revisando que para que una reacción de paramiento no enzimático ocurra, se llevan a cabo 3 etapas cruciales: una etapa de iniciación, una de inducción y otra de producción de moléculas reactivas. Cuando hablábamos de la etapa de iniciación o la etapa inicial, pues era la formación y acumulación de compuestos carbonílicos muy reactivos, y pues lo hacían en una cadena, en una secuencia de reacciones en donde se producen diferentes tipos de reacciones con de productos como los aldehídos de tipo altamente reactivo, algunos aldehídos y cetonas saturados, insaturados alfa y beta insaturados, por ejemplo. Y también que pues esta etapa está catalizada por la presencia de ácidos en el medio de reacción, la presencia de grupos amino libres o bien las temperaturas elevadas. Estas 3 situaciones en donde pues la presencia de estas 3 situaciones, ácidos, compuestos con grupo amino libre, algunos aminoácidos, las temperaturas elevadas, la oxidación, catalizaban la presencia de llevar a cabo la etapa inicial de la reacción de paramiento no enzimático. Después, una vez que se han formado estas moléculas reactivas, había una etapa de inducción o un periodo de inducción en donde pues comercialmente se podía retrasar esta etapa de inducción de formación y acumulación de compuestos intermediarios o carbonilos, y también pues evitar en cierta manera o retrasar la acumulación de ciertos pigmentos que se han producido por la polimerización de algunos carbonilos. Estábamos mencionando que, por ejemplo, podemos retardar este proceso de inducción durante una reacción de pardeamiento no enzimático añadiendo inhibidores de pardeamiento, como son algunos bisulfitos o sulfitos en un medio de reacción en un producto determinado, si nosotros queremos evitar el pardeamiento no enzimático de algunos productos. Y pues la etapa de formación de polímeros pardos. Habíamos mencionado que los compuestos carbonilos pues sufren un conjunto de reacciones que son de tipo de incisión y polimerización, que permiten la formación de compuestos volátiles de bajo peso molecular, así como la presencia de pigmentos de alto peso molecular. Y bien, la formación de estos polímeros de alto peso molecular surge a partir de una reacción de condensación aldólica de las cetosaminas, y también a partir de compuestos que se producen directamente de este tipo de sustancias, de las cetosaminas. También puede derivarse de la condensación de aldosaminas que están presentes en el alimento. Ahora vamos a revisar en qué consiste la reacción de Maillard, cuáles son sus características y etapas del mecanismo de reacción, así como los productos que se forman durante la finalización de la reacción de pardeamiento no enzimático, que es la reacción de Maillard. Si bien esta reacción ha sido de las más
ejemplificadas para los diferentes cursos de química de los alimentos que han tomado quizás o que han hecho en laboratorio durante pues sus años de formación. Vamos a hablar de la reacción de Maillard, cuáles son sus características. Esta reacción, lo habíamos mencionado antes, es una de las más complejas en el área de química de alimentos. Si bien implica de manera directa pues la participación de las propiedades organolépticas de los productos que están siendo tratados térmicamente. Puede ser una modificación favorable o una modificación desfavorable cuando se lleva a cabo este tipo de reacción de pardeamiento no enzimático, que es la reacción de Maillard. También una característica de esta es que se desarrolla durante los procesos de tostado, horneado, asado, de diferentes alimentos que generalmente pues son o los panes o bien los productos cárnicos. En la reacción de Maillard, que es una de las principales en la cocina, ¿verdad? En el área de alimentos, pues que se generan ciertos olores, sabores y colores que muchas veces van a ser agradables para el consumidor, pero tú bien sabes ahorita con la sesión anterior que estas reacciones pues en sí favorecen y desfavorecen en contenido de las sustancias que pueden beneficiar la salud del consumidor, y esto estamos hablando que pues son producen sustancias altamente reactivas derivados del grupo carbonilo que pues no son nutrimentales en cierta medida y que pueden provocar el desarrollo de diferentes tipos de padecimientos en el consumidor cuando pues abusa del consumo de ese tipo de productos. Ahora pues, como lo estamos mencionando, la característica de la reacción de Maillard es que va a afectar negativamente el valor nutrimental de los alimentos que sufren este tipo de reacción. Y pues la generación de productos tóxicos potencialmente carcinógenos como la acrilamina. Si bien decíamos que produce derivados de compuestos carbonilo, también está la presencia de compuestos aromáticos. Si bien sabíamos en los cursos anteriores que hemos llevado de química orgánica que estos compuestos aromáticos, la mayoría de ellos pues son altamente reactivos. De hecho, en simple medida, los análogos del benceno, el benceno pues pueden ser altamente cancerígenos. Sabíamos bien que consumir una carne que ha llevado un proceso de asado no es favorable para el consumidor, porque estamos hablando de la equivalencia de haber consumido al menos 250 cigarrillos cuando consumimos este tipo de alimentos. Pero bien, estamos a criterio, es criterio del consumidor, de los consumidores, de nosotros mismos poder limitar el consumo de este tipo de productos que se ha sometido a la reacción de Maillard por efecto de la temperatura y la participación de los carbohidratos y aminoácidos que están presentes en el alimento. Puede que haya otras formas de consumir algunos productos cárnicos que eviten que estos se lleven un proceso de pardeamiento no enzimático, pero eso lo vamos a revisar después en otra clase. Entonces, en el esquema general de la reacción de Maillard podemos identificar 5 reacciones importantes o 5 etapas importantes, mejor dicho, 5 etapas importantes para que esta reacción se lleve a cabo y que al final el producto tenga las características de olor, sabor y color que pues son propias de la reacción de Maillard. Tenemos en primer lugar una etapa de condensación de Maillard, una segunda etapa de reestructuración de Amodori y tenemos también una tercera etapa de descomposición de cetosaminas, una cuarta etapa de degradación de Striker y una quinta etapa de polimerización. Si bien habíamos dicho de manera general que en la etapa de iniciación se forman los diferentes y se acumulan los diferentes tipos de productos de origen carbonilo altamente reactivos, después una segunda etapa de polymerización y finalmente una polimerización que permite la formación de compuestos aromáticos, así como otros compuestos carbonílicos altamente reactivos. Pues vamos a revisar cada una de estas etapas. En primer lugar, la condición para que se lleve a cabo la reacción de Maillard
es que el producto alimentario tenga elevadas concentraciones de aminoácidos y presencia también de elevadas concentraciones de azúcares, de carbohidratos. La interacción de las proteínas, en específico los aminoácidos que integran las proteínas con los diferentes tipos de carbohidratos, por ejemplo, del tipo aldosa o cetosa, a un pH óptimo de alrededor de 6 a 8 como tal, pues permite la condensación de la reacción de Maillard, es decir, la formación de aldosaminas y cetosilaminas, que va a permitir que pues ocurra la acumulación de estos productos, de estos reactivos derivados de carbonilo altamente reactivos. Entonces, si nosotros comenzamos el cocinado en altas temperaturas de un producto cárnico y al menos existe la presencia de un pH óptimo de 6 a 8, se lleva a cabo la reacción de Maillard. Entonces, cuando nosotros trabajábamos con pH de 7, podemos llevar a cabo la etapa de reestructuración de Amodori y que estén en el medio del alimento la presencia de ciertas cantidades de cetosaminas y aldosaminas. En una etapa intermedia, estas cetosaminas y aldosaminas se van degradando hasta descomponerse en cierta medida a una concentración de cetosaminas presentes en el alimento, que pues van a sufrir reacciones de escisión y polimerización sucesivas que permiten enolizaciones sucesivas a pH de 5 y bloqueos de actividades de agua con bajo valor de actividad, con la liberación de ciertas concentraciones de dióxido de carbono y amoníaco en el medio de reacción. Si bien los compuestos que se están degradando y que se están produciendo durante la reacción de Maillard son altamente reactivos porque son derivados del carbonilo pues reactivos. Estos llegan a tener un cierto grado de polimerización que permite pues la alta reactividad de estos compuestos. Vamos a revisar cada una de las etapas a continuación. Pues si bien en la etapa final obtenemos ciertas concentraciones de polímeros pardos y la presencia de productos de incisión volátiles olorosos que pues son característicos de la reacción de Maillard y que pues favorecen en cierta medida alimentos que pues son de preferencia para el consumidor, pero pues nada nutrimentales. Ok, revisando la primera etapa de la reacción de Maillard, que es la condensación, vamos a ver cómo ocurre el mecanismo en esta primera etapa. Recuerda que la reacción se da entre la fusión del carbonilo libre y la fusión de una amina. Las aminas en los productos cárnicos son de altas concentraciones, también la presencia de algunos carbohidratos, entonces pues la reacción de Maillard debe de ocurrir cuando hay una fusión entre el grupo carbonilo libre y el grupo amino. Entonces estas dos pueden ser aldosas o pueden ser cetosas que interactúan con los aminoácidos de una proteína a temperaturas elevadas. Esa es la condición. ¿Qué es lo que resulta de la fusión y la interacción de estas dos biomoléculas? Pues en la formación de una carbonilamina que es glicosilamina o que está glicosilada y que pues resulta de la interacción de los azúcares, ¿verdad?, con el grupo carbonilo que está expuesto a ser atacado por el nucleófilo, por un par de electrones libres que están presentes en nuestro nitrógeno del grupo amino. La primera etapa ocurre de esa manera. ¿Cuáles son las consideraciones? Pues que las aldosas o las cetosas reaccionen con los aminoácidos. Se lleve a cabo la formación de la carbonilamina que está glicosilada y que pues se da a través de un ataque nucleofílico por adquirirse par de electrones libres del nitrógeno en el grupo amino. La reacción continúa en donde esa carbonilamina sufre en medio ácido la pérdida de una molécula de agua en el medio de reacción, lo que conlleva
a la formación de una base de Schiff muy inestable. Entonces, en el medio de reacción tenemos esta base y la molécula de agua que se ha liberado. Esta base de Schiff sufre una isomerización y la isomerización permite la formación de una aldosilamina que ha sido o que puede ser N sustituida. Esta aldosilamina N sustituida también puede llamarse en sí como un amino 1-desoxicetosa que pues está dado por la isomerización de la base de Schiff, que vamos a revisar entonces para la siguiente etapa de la reacción. Entonces, en la etapa 2 de la reacción de Maillard, pues de una etapa inicial pasamos a una etapa de reestructuración que es irreversible. Los productos resultantes pues, de la condensación en este medio de reacción van a sufrir una transposición, es decir, pues van a cambiar su estructura como de aldosa, cetosa a aldosilamina, de cetosa a cetosilamina, y estas van a sufrir una reestructuración conocida como reestructuración de Amadori para aldosas y reestructuración de Haynes para cetosas, que deriva en la formación de cetosaminas y aldosaminas. Entonces, tanto las aldosas como las cetosas presentes en el medio de reacción, que pues derivan de los carbohidratos o algunos azúcares que están presentes en el alimento, necesitan llevarse a cabo una transposición para que al final, a través de un proceso de reestructuración que es de tipo irreversible, se formen las cetosaminas y las aldosaminas. Cuando hablamos de la reestructuración de Amadori para aldosas, estamos mencionando que en la etapa inicial la base de Schiff que se había formado necesita protonarse. Entonces, una vez que se protona la base de Schiff, se produce una base de Schiff protonada y esta necesita llevarse a cabo una reacción de transposición en donde pues necesita perder un protón para formar un enol. Las glicosilaminas de las aminas y las proteínas, que son relativamente estables, por el contrario, los aminoácidos se reestructuran inmediatamente gracias al grupo carboxilo de los aminoácidos que están catalizando la reestructuración. Por lo tanto, las glicosaminas de las aminas, así como algunas proteínas, sufren rápidamente la reestructuración de tipo irreversible a partir de las bases de Schiff que se habían formado. Si nosotros vemos en la formación de un enol, esta sufre una reestructuración para tener una forma cetónica cuando estábamos hablando de las aldosas. Si iniciamos con aldosas y se lleva a cabo la reacción de Maillard, tenemos la etapa de iniciación y después la etapa de reestructuración. En esta, la base de Schiff que se formó y que tuvo que protonarse después de desprotonarse, se lleva a cabo por una reacción de reestructuración en donde permite que esa aldosa inicial ya no sea una aldosa, sino sea una cetosa en su forma catónica y sea una cetosamina, que es el producto final de la reestructuración de las aldosas que han sido las iniciales de forma irreversible. Después pasaremos a la tercera etapa. Si bien la etapa 3 consiste en la descomposición de las cetoaminas y la formación de compuestos carbonilo altamente reactivo, que prosigue de la degradación de Stricker, que permite la formación de productos de Amadori y Haynes que están dados por la descomposición de las cetosaminas o las aldosaminas que estén en el medio de reacción a partir de la descomposición de acuerdo a las concentraciones de el medio de reacción que determine un pH específico, un valor de temperatura elevado y una actividad de agua o bien la presencia de cationes divalentes. El producto de reacción final para esta reacción de Maillard son
la formación de intermediarios responsables de el aroma de alimentos que han llevado a un proceso de cocción, algunos compuestos volátiles, así como la alta concentración de compuestos derivados de carbonilo altamente reactivos. Vamos a revisar cada una de las etapas de la descomposición de las cetosaminas y la degradación de Stricker. Bien, entonces, para la etapa 3, estamos hablando de la descomposición de las cetosaminas que se habían formado y la formación de compuestos carbonilo muy reactivos. Entonces, esta etapa ocurre a partir de reacciones de enolización en la posición 1 y 2 de las cetosaminas que se están descomponiendo. Si bien teníamos previo a la etapa de descomposición, teníamos una forma cetónica y esta forma cetónica sufre una reestructuración irreversible para la formación de una cetosamina que permite en sí que se lleve a cabo la reacción y formación de compuestos carbonilo reactivos. ¿Cuáles las consideraciones? Pues de que se lleve a cabo una reacción de enolización en las posiciones 1 y 2 de la cetosamina, es decir, que en un medio de reacción ácido esas cetosaminas se deshidraten y permitan la formación de compuestos dicarbonílicos altamente reactivos a partir de una serie de reacciones de deshidratación en pH ácido. Si bien estos compuestos que se forman a partir de la deshidratación de las cetosaminas por una reacción de enolización permiten la formación de compuestos dicarbonílicos reactivos que han sido o son insaturados. Estos compuestos carbonílicos insaturados permiten la formación de sustancias conocidas como furfurales que pues sí derivan en la formación de algunos compuestos volátiles o pigmentos que se van a dar en las siguientes etapas de la reacción de Maillard y ahorita lo vamos a revisar. Entonces, ¿en qué consiste pues lo que acabamos de describir anteriormente de la etapa 3 de descomposición de las cetosaminas? Pues la formación de furfurales. Estas sustancias, los furfurales, tienen la característica de absorber a una longitud de onda de 285 nanómetros si se quiere evaluar el avance de la reacción de Maillard en el laboratorio, por ejemplo. También la característica y la importancia de la presencia de estos furfurales es que son indicadores de la intensidad de los tratamientos térmicos que se han sometido a algunos productos como jugos de frutas, como leches, como la miel, cuando se lleva a cabo un proceso de reacción de Maillard que pues desfavorece las propiedades organolépticas del alimento. Si nosotros sometemos a un tratamiento térmico excesivo a este tipo de alimentos, vamos a tener la presencia de furfurales o bien conocidos como 5-hidroximetilfurfurales, que me dicen que mi alimento pues está sufriendo una descomposición por reacción de Maillard de algunas de sus aldehídos y cetosas presentes dentro de su composición y que desfavorece las propiedades organolépticas y nutrimentales del alimento. Por lo tanto, pues este tipo de reacciones no son ideales para estos productos, pero conocer el mecanismo de reacción de la reacción de Maillard, sus etapas, como la etapa 3 que permite la formación de furfurales y que furfurales son muy importantes para poder determinar un tratamiento térmico excesivo en un producto a partir de la medición de la presencia de estos compuestos. Es de ahí que al menos se conozcan las etapas de reacción de Maillard y la aplicación de cada una de ellas. Vamos a revisar la etapa 4 en un momento. Antes de continuar, pues que nos haya quedado claro que la etapa 3 se lleva a cabo a partir de una reacción de enolización de una cetosamina, por ejemplo, si está en el medio de reacción, que van a ocurrir en ciertas condiciones de pH, tanto condiciones ácidas como condiciones básicas. ¿Cuál es el requisito para las condiciones alcalinas? Es que pues la forma cetónica sufra una reacción de enolización y que si se desea trabajar en condiciones
alcalinas se pueda hacer para eliminar la presencia de las aminas que están siendo catalizadas. Entonces, estas aminas que han sido catalizadas permiten la formación de sustancias o compuestos dicarbonílicos altamente reactivos, que es lo que mencionábamos, y que pues se originan a partir de dos tipos de reacciones: por incisión hidrolítica o bien por enolización. Cuando se lleva a cabo, o la vía del mecanismo de reacción de la reacción de Maillard se lleva a cabo por una vía de enolización, permite la formación de sustancias, las comentadas reductonas y las dehidroreductonas, y cuando se lleva a cabo por la vía de incisión hidrolítica nos permite la formación de isomantol y furanonas, que tienen la característica de aportar cierto sabor amargo y cierto sabor a el caramelo o azúcar quemada en un alimento. Entonces, a partir de este momento, pues tú sabes que cuando se está llevando a cabo la descomposición de las cetosaminas y la formación de compuestos carbonílicos altamente reactivos, y la reacción se va por una vía de incisión hidrolítica, permite la formación de estas furanonas, que son las responsables del sabor amargo o sabor muy parecido al caramelo cuando se está quemando el azúcar. Y cuando se lleva a cabo por la vía de la enolización, se genera la producción de reductonas y dehidroreductonas. Ok, vamos a continuar entonces con la etapa 4. Bien, antes de pasar a esta, pues se me estaba olvidando algo muy importante. Durante la etapa 3 de la descomposición de las cetosaminas, si bien habíamos mencionado cuáles son las dos vías en las que se puede ir la reacción de una incisión o la formación de algunos pigmentos o compuestos volátiles, pues vamos a revisar que la reacción de la reductona con algunas aminas del tipo secundario permite la generación de algunos pigmentos característicos del pardeamiento. Y generalmente pues van a ser aminas del tipo secundario. Cuando las reductonas reaccionan con estas aminas del tipo secundario, pues permiten la formación de los pigmentos. En esta etapa de la formación de reductonas se encuentran con las aminas secundarios y reaccionan para formar aminoreductonas, y estas aminoreductonas pues tienen la característica de ser pigmentos que le confieren la coloración de pardeamiento al alimento. Y cuando tenemos las dehidroreductonas, pues también permiten la formación, cuando interactúan con las aminas de tipo secundario, de polímeros que son pigmentos. Pero cuando en esta vía se está llevando a cabo y ocurre una reacción de incisión, pues permite formar en el medio de reacción cetonas, aldehídos y algunos ácidos como moléculas secundarias que se pueden generar durante la reacción de Maillard. Entonces, recuérdenlo bien, que cuando las reductonas que veíamos que se formaban por las vías anteriores o las dehidroreductonas reaccionan con aminoácidos de tipo secundario, pueden generar, cuando hablamos de las reductonas, pigmentos que responsables del pardeamiento del alimento. Y cuando hablamos de las dehidroreductonas y hay la presencia de una vía de incisión, de las dehidroreductonas permiten la formación de cetonas, aldehídos y otros ácidos que pues son compuestos volátiles y responsables de la coloración. Cuando estas dehidroreductonas reaccionan con aminas de tipo secundario y no se van por la vía de incisión, generan pigmentos responsables del proceso de pardeamiento del alimento. Bien, y ahora sí, continuando con la cuarta etapa de la reacción de Maillard, que es la degradación de Stricker. En esta cuarta etapa, por los compuestos que se han formado y se han acumulado, que son de tipo insaturado, como algunos alfa-dicarbonilos, que son resultantes de la descomposición de las cetosaminas, pueden reaccionar con los aminoácidos que están en el medio de reacción y que pues están de manera abundante, porque estamos hablando de algunos productos cárnicos, por ejemplo, y producen su degradación. Entonces los alfa-dicarbonilos
reaccionan con alfa-aminoácidos, se lleva a cabo un proceso de deshidratación en el medio de reacción y se forman nuevos compuestos que son altamente reactivos y que pues derivan del carbonilo. ¿Cuáles son los productos de la degradación de la interacción de los alfa-dicarbonilos con los alfa-aminoácidos? Cuando se interactúan estas dos, pues van a ser algunas sustancias como dióxido de carbono, como el amoníaco, como aldehídos con carbonos menos que los aminoácidos que los originaron, nuevos compuestos carbonílicos altamente reactivos. Y estos, que son los principales responsables de que pues la reacción de Maillard no aporte ningún beneficio nutrimental, son los que reaccionan con otras sustancias en el medio de reacción, como la dimetilpiracina, que pueden pues provocar la presencia de carcinógenos muy peligrosos para el consumidor, siempre y cuando esté presente por ejemplo, en el caso una dimetilpiracina en el medio de reacción. Entonces recuerda que cuando se lleva a cabo la degradación de Stricker, que consiste en que los alfa-dicarbonilos o compuestos de alfa-dicarbonilos interactúan con los aminoácidos, pues se generan productos de degradación como dióxido de carbono, amoníaco y otros aldehídos altamente reactivos. Entonces, pues la reacción de Maillard es una reacción química de tipo no enzimático muy compleja. Si bien el mecanismo pues en sí no ha sido completamente estudiado, se conocen algunas de las etapas y sí sabe bien que pues hay numerosas reacciones que conllevan un conjunto de reacciones de ciclación, de deshidratación, de reorganización y de condensación de las moléculas participantes. Recuerda que participan azúcares y participan aminoácidos. Entonces pues en sí, la consecuencia de que se llevan a cabo reacciones de polimerización de los compuestos carbonilos que son de tipo insaturado, como las profosfurales, como las reductonas, como las piracinas, como los imidazoles y aldehídos y cetonas, van a provocar la condensación aldólica de estas para formar otras sustancias de origen reactivo llamadas benzoquinonas y que pues son muy tóxicas, presentes por ejemplo en cárnicos que se han sido expuestos a las temperaturas durante un proceso de asado, las parrilladas, y estas benzoquinonas, al igual que los productos derivados de las reacciones entre aldehídos y grupos amino libres que permiten la condensación de aldehído y azaminas, también derivan en la formación de otros compuestos etilocíclicos nitrogenados como las piridinas, como las piracinas, como los pirroles y los imidazoles, que pues también son inestables y reaccionan con otro tipo de sustancias en el medio de reacción y que pues permiten que se generen algunos compuestos indeseables y que generalmente pues están muy presentes en las reacciones de tipo no enzimático de parlamento, que es la reacción de Maillard, que son las milanoidinas. Estas últimas, que están interactuando con la presencia de otros compuestos como los compuestos volátiles originales o que son responsables del olor de este tipo de proceso de reacción de Maillard, así como pigmentos de tipo aromático, compuestos heterocíclicos, aromáticos, reactivos, la presencia de algunos compuestos carbonílicos altamente reactivos, pues en sí también generan la presencia de estas estructuras poliméricas heterogéneas que tienen alto peso molecular, llamadas melanoidinas, y que pues en realidad no aportan ningún valor nutrimental en el alimento que ha sido sometido a la reacción de Maillard cuando se desea tener un sabor, olor o consistencia y color característico para estos productos. Vamos a revisar en la sesión que sigue
características y mecanismos de reacción del proceso de caramelización, para cerrar con las reacciones de tipo no enzimático que se pueden llevar a cabo en alimentos, tanto productos cárnicos como alimentos con alto contenido en carbohidratos. Vamos a hacer una actividad de estas revisando los mecanismos de reacción y los productos que se originan en cada una de estas reacciones. Te voy a subir este video a la plataforma y lo revisas para poder terminar esta unidad.